Voy a compartir pantalla para que podamos desarrollar el tema de hoy y de alguna manera también vamos a ir como recapitulando el encuentro pasado. Algunas no pudieron estar en el vivo, digamos, pero pudieron acceder a la clase grabada, al PowerPoint de la semana pasada. Entonces, bueno, supongo que las que están en este encuentro, en este momento, lo han podido ver a la clase, si es que no estuvieron presentes. ¿Se está viendo Perdón, la Mónica. pantalla? Sí. Sí, perdón, Mónica. ¿El Power de la clase anterior está dentro de los materiales de la clase? No Sí, lo encuentro. No lo sí. vi, por eso. Está a través de un enlace, porque está Ah, a cargado en través de un enlace. Bien. Ah, por sí. eso. Y la Por eso. clase, que es, digamos, la proyección de ese de PowerPoint, también está disponible. Ah, bien. ¿Se está viendo bien el Power? Me parece que está en el foro el enlace también. Yo no me Ah. parece que hay. Que yo veo acá capítulo 1, capítulo 2, pero no veo el Power de la... En el foro, fíjate por Roxana, en el Ah, foro. bien. Yo no participé en el foro, pero chusmeé. Claro, Ah, en el foro en el foro cuando les digo que expresen resonancia sobre el trayecto histórico, ahí está el enlace que nos lleva al PowerPoint. bien. Ah, bien, bien. Leo en la parte de presentación, grabó, digamos, la clase, y está el otro enlace donde está la proyección del Power con mis explicaciones. Se ve bien, ¿verdad? Eso quiero asegurarme de que todos puedan. Sí, Bueno, se ve bien. el título de la primera diapositiva, bueno, es medio largo, pero es lo que pretendo que desarrollemos hoy, que dice, bueno, pastoral educativa, pensamos nuestro presente escolar desde el nuevo paradigma que propone el Concilio Vaticano II y nos preguntamos por la comunicabilidad de esta nueva conciencia eclesial. En el encuentro pasado nosotros hicimos el recorrido histórico, así medio a brocha gorda diríamos, pero nos permitió al menos identificar, ¿no?, un pasado que nos permite comprender muchas realidades del presente, ¿no? Entonces, bueno, quedamos con esta idea que el Concilio Vaticano II es un llamado a corrernos, ¿no?, del paradigma de cristiandad y modernidad combativa y construir juntos el de una iglesia en comunión y participación para una nueva evangelización con apertura al mundo y sus transformaciones. Esta dinámica debe traducirse también en nuestras escuelas. Y esto, bueno, quedó picando un poco esta cuestión de lo relevante que fue el Concilio Vaticano II. Este corrernos de paradigma implica, ¿no es cierto?, una serie de cambios, pero para identificar mejor el pasaje que hay que hacer, es importante identificar las diferencias, ¿no?, entre el diseño de cristiandad y modernidad combativa, por decirlo de alguna manera, y el diseño de una iglesia renovada. Y hablamos de diseño porque es algo que tenemos que construir, no hay algo ya establecido y válido para todos. Cada escuela, cada comunidad cristiana deberá diseñar un modo de vivir este ser iglesia, y por eso me parece que es importante la palabra diseño, que no es, digamos, propiedad mía, sino que es una expresión que utiliza el padre Eduardo Casas, precisamente en su libro, El diseño de la clave pastoral en la escuela, ¿no? De esta obra nosotros hemos tomado los dos primeros capítulos, que ustedes tienen allí en dos enlaces para que puedan acceder, está escaneado estos dos capítulos del libro, ¿no? Y el padre Eduardo Casas establece un paralelo. Siempre los paralelos o las diferenciaciones son como muy extremas, ¿no? Podríamos decir como que no es tan así como se ha dado en la realidad, pero a modo de metodología nos permite, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos las diferenciaciones,
ayudan a clarificar muchas cosas, ¿no? Entonces el padre Eduardo Casas establece un paralelo, y ¿qué nos dice? Que el diseño de cristiandad y modernidad combativa, el que tenemos que superar, ¿qué pasaba? La eclesialidad, o sea, el modo de entender a la iglesia, se expresa por encima de todo otro aspecto en la institucionalidad. Y esta reside fundamentalmente en el dogma, lo moral, lo ritual y lo disciplinar, ¿no? O sea, como este ser iglesia está puesto muy, digamos, centralizadamente en la institución. En cambio, ¿hacia dónde tendríamos que ir? A un diseño renovado donde se busca armonía entre los distintos aspectos que constituyen la iglesia, lo institucional y lo comunitario, siempre priorizando a las personas, ¿no? O sea, no es dejar de lado la institucionalidad, la organización, pero acá lo que se buscaría es que las personas estén siendo priorizadas y no la institución, la estructura. En el diseño de cristiandad y modernidad combativa, la fe solo pasa por lo religioso y lo ritual. Y esto, si bien, insisto, no es tan así, hay una insistencia en lo ritual, ¿no? En lo cultual, en lo celebrativo, por lo celebrativo en sí mismo. Y aquí, bueno, muchas veces arrastramos por ahí algo de esto cuando de pronto, bueno, hay que misa de inicio de año, a como dé lugar, y por ahí no estamos cuidando los procesos que hacen falta hacer para que la misa tenga pleno sentido. Hay que hacerla, entonces por ahí nos quedamos en lo ritual, ¿no? Entonces nos tenemos que ir hacia este diseño renovado donde la fe se concibe como un camino de crecimiento permanente y se deja interpelar por la realidad, ¿no? La fe no pasa solo por rezar, solo por ir a misa, solo por la cuestión cultural. La fe tiene que ver con las obras, con la realidad, con la situación social, con descubrir a Dios en el prójimo, ¿no? Bueno, esta insistencia de la misa dominical, de alguna manera, bueno, es hija de estos paradigmas. No estamos diciendo que no es importante el precepto dominical, pero bueno, cuando a los niños se les pidió o se les está pidiendo todavía que cumplan asistencia en la misa de la catequesis, inclusive hay como especies de boletines donde los niños tienen que firmar, ¿no? Que el párroco tiene que firmar o la catequista firmar que ha asistido a la misa. Bueno, estas prácticas de alguna manera tienen que ver con un diseño que todavía está haciendo mucho hincapié en lo ritual. En el diseño de cristiandad, modernidad combativa, la espiritualidad es una búsqueda individual de perfección personal. Este lema, tan arraigado en los libros de espiritualidad de la época, ¿no? Salva tu alma. Ahí fíjense que hay hasta podríamos decir, tres herejías o tres errores, ¿no? De fondo. Salva, o sea, vos salvate, como que nos salvamos a nosotros mismos y no hay una conciencia de la gratuidad de la salvación. Tú, ¿no? O sea, salvate vos, salvate de manera individual, tu alma, o sea, la parte corporal, la parte material, digamos, de la realidad terrena, no estaría considerada, ¿no? O sea que acá hay un espiritualismo y una mirada individualista. Nos tenemos que correr de eso, ¿no? Para asumir una espiritualidad encarnada, histórica, solidaria, comunitaria, que discierne los signos de los tiempos, que desea ser una iglesia samaritana al servicio de toda humanidad, sobre todo la más vulnerable, ¿no? Hay que también reconocer que la iglesia tuvo siempre una relación complicada con lo que es lo corporal, lo sexual, lo material. Es como, hay un arrastre también de un espiritualismo, donde todo lo que es lo corporal, lo sexual, está mirado desde la perspectiva del peligro, del pecado, de lo pecaminoso, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un camino que la iglesia también va haciendo en esto, ¿no? En el diseño de cristiandad, modernidad combativa, en la ética prevalece el deber ser, el cumplimiento de las normas enfocadas en premios y castigos,
¿no? Hay una moral extrínseca, o sea, que viene de afuera, ¿no? La norma, el deber, el castigo, el premio. En cambio, en el diseño renovado se prioriza el lado humano de la ética, desde la posibilidad de ser y la búsqueda de la madurez de la persona, ¿no? Es una moral intrínseca desde el interior hacia la exterioridad de la norma, ¿no? Entonces, bueno, en el paradigma que tenemos que superar, bueno, hay una insistencia en el deber ser, ¿no? Es así, esto lo tenés que hacer así, cuando por ahí planteamos cosas, y bueno, vos ya sabés que esta escuela es católica, bancátela, o sea, estas son las normas, pero no nos preocupamos o no ponemos la misma energía en que la persona descubra el sentido, ¿no? de las normas. Por ahí son nuestras catequesis muy insistentes en los mandamientos, más que en, digamos, el descubrimiento del amor de Dios, ¿no? O sea, es como que hacemos mucha insistencia en el deber ser, en los mandamientos, en los pecados, cómo se clasifican, cómo debe ser nuestro obrar, pero no es una catequesis que pone el foco en que la persona se descubra amada por Dios. En el diseño de cristiandad, los liderazgos son paternalistas y autoritarios, ¿no? Aquí hay digamos, algo que marca mucho un modo de ser de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia venía arrastrando el peligro, ¿no? del protestantismo, por lo tanto necesitaba ejercer sobre los fieles un liderazgo paternalista, ¿no? Entonces, bueno, en esa imagen como alguien, uno solo que marca el rumbo, y bueno, por ahí nuestras comunidades todavía tienen este vicio, no porque por ahí los sacerdotes lo fomenten, sino que los laicos mismos a veces somos muy temerosos, no tomamos iniciativa, todo tenemos que pedir permiso, es como que si el padre no sabe todo, cada paso que vamos a dar parece que estamos en falta. Bueno, y a veces tenemos sacerdotes que quieren que superemos esto, pero somos los laicos que por ahí arrastramos esa actitud, ¿no? Entonces, en el diseño renovado, no, la comunicación se socializa, se fomentan liderazgos más democráticos y generadores de participación y trabajo en equipo. En el diseño de cristiandad, ¿no? que queremos superar, la dimensión vocacional de la vida se centra en la consagración religiosa, como estado de máxima perfección, y en esa idea se forjan liderazgos fuertemente personalistas. Los laicos son absorbidos por el ideal monacal, son cristianos de segunda y poco formados para incidir en lo social, ¿no? O sea, se lo mira al consagrado, al religioso, al sacerdote, al seminarista, como que son los más cercanos a Dios, los elegidos, los llamados a la santidad. En cambio, en el diseño renovado se procura vivir en una corresponsabilidad y en una complementariedad de vocaciones desde una eclesiología y espiritualidad de comunión. Todos estamos llamados a la santidad y la vocación más perfecta es la que cada uno debe asumir por el llamado que Dios nos hace a cada uno. Este es un cambio de paradigma muy importante, ¿no? En el diseño de cristiandad, modernidad combativa, las comunidades eclesiales particulares son células autorreferenciales que se autoabastecen y tienen poca vinculación con el contexto, ¿no? Nos preocupa nuestro ranchito, podríamos decir, digamos, es una comunidad eclesial cerrada sobre sí misma, poco abierta al contexto, poco abierta por ahí a lo diocesano. Y en cambio en el diseño renovado las comunidades se conciben como partes de una realidad más amplia y se abren a las demandas del contexto, a lo diocesano, a las otras comunidades del entorno. Por ahí en esto se me ocurre como ejemplo, ¿no? Cuando nos hemos formado en un colegio por ahí congregacional, bueno, esto de que nos sabemos de pe a pa la vida del fundador, salimos con un gran amor a Don Bosco, bueno, nos ponemos la camiseta de San José de Calasanz, la Madre Catalina, pero digamos, ese fervor y esa identidad
tal vez fue en desmedro de lo evangélico en sí, digamos, como que nos une a todas las otras comunidades y colegios, ¿no? Entonces, bueno, si nos han hecho amar a Contardo Ferrini, bueno, Contardo Ferrini es beato y es un hombre santo porque siguió a Cristo, su referencia fue Cristo, ¿no? Entonces, por ahí a veces el planteo de una iglesia que tiene su propia identidad, pero que se ha presentado de tal manera que eso hace que haya una postura más bien cerrada hacia otras expresiones, ¿no?, del catolicismo. En el diseño de cristiandad, modernidad combativa, la configuración de la familia es concebida desde un único modelo hegemónico, válido para toda la humanidad. Hoy estamos en un contexto sociocultural donde esto busca romperse, quebrarse. Esto es algo que nos genera mucha confusión, muchas veces temor, porque nosotros no queremos, como dice aquí, ¿no?, sin renunciar al valor de la familia, se toma conciencia de que existen nuevas visiones de personas, relaciones, vínculos e identidad. Y se procura comprender estas realidades desde la escucha, el respeto y hasta la actitud de aprendices, ¿no? Esto es un gran tema, digamos, muy complejo, no tan fácil de abordar, porque aquí el valor de la familia tiene que ser resguardado, pero la escuela también tiene que tomar conciencia de que la realidad cambia, ¿no? Y ha cambiado. Hablamos hoy de familias ensambladas, de nuevas configuraciones familiares, hay leyes, ¿no?, de género que tienen valor civil, y la escuela no está aislada, vivimos en una sociedad democrática, republicana, con sus leyes que van reglando estas situaciones. En otros tiempos, por ejemplo, había escuelas católicas donde si la familia no estaba conformada tradicionalmente, casados por iglesia, no admitían, por ejemplo, hijos de padres separados, ni hablar de divorciados. Bueno, todo esto está cambiando en nuestras escuelas. Pero bueno, está también este sentido del temor, ¿no?, frente al valor de la familia como la concebimos desde el plan creador de Dios. Y por último, en este paralelo que el padre Casas plantea en su libro, el diseño de cristiandad entiende que lo pastoral se reduce a la instrucción religiosa, a lo ritual y a lo sacramental, a eventos, ¿no?, sin un plan discernido en comunidad. La pastoral, si la fe estaba reducida a lo cultural, bueno, lo pastoral está muy enfocado en las celebraciones, ¿no?, y en los eventos, en cuestiones puntuales, la fiesta patronal, el Vía Crucis, la Semana Santa, que le ponemos toda la ficha, todo eso está muy bien, pero a veces corremos el riesgo de reducir la pastoral a eso. En cambio, en el diseño renovado se piensan planificaciones pastorales estratégicas, diseñadas desde el discernimiento comunitario, y se viven como procesos, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos mucho hincapié en lo ritual, podemos tener la tendencia a hacer mucho hincapié en lo que se ve, ¿no? Entonces la catequista está nerviosa porque los chicos tienen que saber todas las respuestas en la misa de primera comunión, y si los chicos no abren la boca y no dicen con seguridad el credo, ya la miran a la catequista de que no les enseñó las oraciones. Bueno, una energía puesta en lo formal, en lo externo, en lo que se ve, y tal vez esa energía no se puso en que el niño vivencie el encuentro con Jesús de Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que pueden presentarse así como muy extremas, pero que nos permiten un poco pensar algunas cosas, ¿no? Esta última diapositiva en cuanto al paralelo nos habla de la pastoral. Entonces ahora nos vamos a preguntar un poquito, entonces, ¿qué entendemos por pastoral desde este nuevo paradigma? La pastoral, ¿no?, eso lo habíamos visto en el encuentro pasado, ¿no?, es el mismo ser de la iglesia, ¿no?, en estado dinámico, poniendo en acción, en vitalidad y en testimonio los distintos procesos por inculturar el evangelio y por evangelizar la realidad. Esa es como una primera definición que nos da Eduardo Casas sobre pastoral.
no es un mero hacer, pero es la iglesia en acción, pero sostenida desde el espíritu, ¿no? Y la pastoral es una realidad muy amplia que se diversifica según el ámbito, como lo dijimos en el encuentro pasado. Por eso hablamos de pastoral familiar, pastoral de la salud, pastoral de jóvenes, vocacional, penitenciaria, de migración, por poner algunos ejemplos. Y entonces nuestra pregunta, ¿qué sería entonces o qué entendemos por pastoral educativa, ¿no? Desde este nuevo paradigma? Vamos a tomar algunas frases muy claras, ¿no? Del padre Eduardo Casas, de su libro, ¿no? Dice: la escuela católica concibe lo pastoral como una realidad esencial de su identidad. En una escuela católica todo, sin excepción, es inclusivamente pastoral, porque corresponde a una identidad, a una forma de ser y de trabajar, a un estilo propio que genera una atmósfera, un ámbito que lo impregna todo con su sello distintivo, ¿no? Entonces no es un agregado, no son momentos aislados, no son rótulos, no son las clases de religión, las misas o nuestro título católico, es la vida misma de la escuela, es nuestra identidad, y todo lo que hagamos se desarrolla en una atmósfera, ¿no? En un ámbito, en un ambiente cristiano. Yo puse ahí el escudo de nuestro instituto, Contardo Ferrini, porque los escudos suelen tener este poder sintetizador, ¿no? Como las banderas, todo lo que es el estudio, ¿no? de las banderas, de los símbolos patrios, ¿no? Cada color, cada elemento tiene un sentido, ¿no? Y fíjense, ciencia y fe, ¿no? Y este juego, ¿no? de las iniciales del Contardo Ferrini, que también nos ayudan, como a la C de Contardo, pero también la C de ciencia, y una F que está ahí, que parece una cruz también, o parece como el cayado de un obispo. Bueno, es lo que por ahí suscita, ¿no? Esa estrella, el color celeste y blanco, porque es una escuela inserta en la Argentina. Bueno, toda esta riqueza, ¿no? Como el escudo por ahí marca un rumbo, ¿no? La ciencia y la fe. La fe como que está presente en todo nuestro quehacer, en toda nuestra vida. Otros fragmentos muy claros, ¿no? del padre Casas en su libro: no hay que pensar que lo administrativo, lo jurídico, lo laboral, lo pedagógico no son pastorales en la escuela. Si bien conforman dimensiones específicas, pueden y deben ser asumidas desde criterios eclesiales de evangelización y promoción humana. No hay nada en la escuela que no sea pastoral. Todo debe transparentar un criterio y una actitud evangelizada y evangelizadora. Todo, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? el recreo, los actos escolares, la gestión directiva, cómo nos relacionamos los docentes, la labor de la preceptora, ¿no? que es un rol tan importante porque está en el día a día de los niños, de los chicos, y que, bueno, tiene este rol tan particular de controlar, tomar asistencia, pero también de acompañar, de escuchar, todas las asignaturas, todo nuestro quehacer en la escuela, ¿no? Esto de transparentar un criterio evangélico, ¿no? En el tema administrativo, la cuestión de las cuotas, cómo manejamos las necesidades de las familias, con qué criterio, ¿no? En todo debe transparentarse nuestro ser pastoral. Otro fragmento del padre Casas: la escuela católica, comunidad educativo-pastoral, es, ahí tengo tapado, no sé, es agente y destinatario de la nueva evangelización que abraza tanto los aspectos formales que hacen a la institución, como a los aspectos que constituyen a la comunidad de evangelización, ¿no? La escuela lo que tiene de particular es que es una institución muy reglada, muy formalizada, que incluso está supeditada a cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Educación. Entonces, esto hace que
nuestra comunidad es pastoral, es una expresión de la iglesia, pero es una comunidad con aspectos formales muy definidos, ¿no? Con roles laborales, institucionales que deben respetarse. Entonces, bueno, esto también es muy importante que lo podamos comprender, ¿no? Vamos a hacer pastoral, pero en una institución escolar que se concibe como una comunidad de evangelización, pero no deja de ser escuela, no deja de respetar reglas, responder a un Ministerio de Educación, porque da planes de estudio oficiales, tiene autoridades, tiene que evaluar, ¿no? Es decir, toda una serie de regímenes que tienen que ver con lo institucional. Y volvemos a poner imágenes donde pensamos que lo pastoral está en todo, ¿no? En el personal de maestranza, en la cantina, ¿no? Esto de espacios de encuentro, cómo nos tratamos entre nosotros, biblioteca, las convivencias, los encuentros, los directivos, las relaciones humanas, todo debería transparentar, ¿no? Como dice el padre Eduardo Casas, ser escuela católica. Y a partir de esto que hemos venido planteando, este fragmento del documento Dimensión Religiosa de la Escuela Católica, de la Congregación para la Educación Católica, es muy denso, pero lo podemos como comprender a la luz de denso en cuanto al contenido, lo podemos entender a la luz de lo que venimos reflexionando, ¿no? Fíjense lo que dice: la Escuela Católica tiene desde el Concilio, estamos hablando por supuesto del Vaticano II, una identidad bien definida, posee todos los elementos que le permiten ser reconocida, no solo como medio privilegiado para hacer presente a la Iglesia en la sociedad, sino también como verdadero y particular sujeto eclesial. Ella misma es, pues, lugar de evangelización, de auténtico apostolado y de acción pastoral, no en virtud de actividades complementarias o paralelas o paraescolares, sino por la naturaleza misma de su misión, directamente dirigida a formar la personalidad cristiana. Bueno, esto que tiene mucho, ¿no? Está todo como muy apretado, pero muy claro, ¿no? Es decir, somos iglesia encarnada en la realidad de una escuela. Y somos un lugar para poder llevar adelante la evangelización y un auténtico apostolado en nuestro ser mismo, no en actividades complementarias. Bueno, viene el momento de la misa, viene el momento de la oración, tenemos la clase de religión, los chicos se van de campamento, hacemos la oración de la mañana, se vienen las primeras comuniones, viene la fiesta patronal. Es como que la pastoral no está concebida como un conjunto de momentos o de eventos. Esos eventos son fuertes y vamos a ver que tienen una riqueza particular, pero no agotan nuestra identidad como escuela católica en clave pastoral. Bueno, hasta aquí, digamos, este planteo de pensar la escuela a la luz de lo que el Concilio Vaticano II nos propone. Ahora, la gran pregunta que yo les propongo que nos hagamos es: ¿cuál es el estado de comunicabilidad de esta nueva conciencia eclesial y escolar? Y acá me voy a permitir algunas cositas desde la semiótica para poder comprender, ¿no? Estas dinámicas de nuestras escuelas, porque yo puedo tener las cosas claras, podemos tener las cosas claras, algunos o la mayoría en la escuela, pero a la hora de comunicar, ¿no?, nuestra identidad, nuestro ser, o no somos claros o somos incoherentes. Entonces es importante preguntarnos qué estamos diciendo acerca de lo que somos como escuela. Si asumimos que vivimos en un mundo en transformación, tenemos que asumir también las transformaciones de su discursividad, entendiendo como discurso a los signos que en una sociedad son portadores de sentido. Estamos hablando de
el lenguaje oral, escrito y gráfico, gestos corporales, prácticas sociales, silencios, ausencias, obras de arte, ¿no? Los signos a través de los cuales producimos efectos de sentido en sociedad son más que objetos, son ideas, lógicas, valores, concepciones de la realidad que circulan en las dinámicas culturales, siempre cambiantes, dinámicas, complejas y a veces contradictorias. A ver, vamos por parte. Cuando decimos discurso, lo primero que nos imaginamos es alguien con un micrófono hablando. Sí, eso es un discurso, pero discurso, desde la semiótica, es un concepto más amplio, ¿no? Es el conjunto de signos, verbales y no verbales, a través de los cuales nosotros producimos sentido en sociedad. Si estamos en una reunión lo más tranquilos y una persona ve su celular, se pone de pie bruscamente, sale de golpe y pega un portazo, todo eso fue un discurso, ¿no? Hacemos una lectura, nos miramos, nos preguntamos qué quiso decir, está enojado, pasa algo, es una emergencia, nos dejó plantados, o sea, y empezamos a vos te dijo algo, y no, lo que pasa que, y empezamos a establecer relaciones, no, es que a mí me dijo que estaba esperando, la están operando a su madre, ¿qué pasó? ¿Habrá muerto? Bueno, tuvo una serie de cadenas de sentidos, ¿no? Que vamos produciendo y que va activando ese discurso. Pero estos efectos de sentido que vamos produciendo como sociedad son dinámicos y cambiantes. Por eso no es lo mismo hablar de significado que de sentido. El significado podríamos decir que es la información que nos da el diccionario. Yo busco en el diccionario lo que portan como significado las palabras, pero el sentido son significados siempre situados, ¿no? Contextualizados, que van cambiando con el tiempo, con la historia. Y entonces el diccionario a mí ya no me alcanza para comprenderlos. Por eso nos estamos arrimando más a lo que sería una enciclopedia. La enciclopedia va cambiando, va agregando términos, suma acontecimientos históricos, gobiernos, todo lo que va pasando. La enciclopedia tiene que ir creciendo a medida que pasa el tiempo. En cambio el diccionario, si bien recoge palabras nuevas, en realidad nos da una información que no nos sirve para entender el sentido. Por ejemplo, si yo digo hoy, es tan grave la situación en Argentina que estamos en un corralito encubierto. Yo digo la palabra corralito y tiene un peso para los argentinos que nos remonta al 2001, a la crisis del 2001, cuando algunos políticos dicen, esto es peor que el 2001, no hemos llegado al 2001, es que, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué sentido tiene, ¿no?, esa palabra? El diccionario no me la va a dar, me la va a dar el contexto argentino, la historia argentina. Si yo digo, ante una tragedia, no hemos aprendido nada de Cromañón, bueno, yo voy a una enciclopedia y Cromañón me habla del hombre cavernícola, pero Cromañón estamos hablando de la tragedia y todo lo que pasó con callejeros. Bueno, es decir, son palabras que en determinados contextos tienen un peso, ¿no? Hoy hablar de desaparecidos tiene un peso muy fuerte en Argentina, ¿no? Cuando pasó todo lo de Maldonado y se hablaba de que era un desaparecido en democracia, era una palabra con mucho peso histórico, político, social para los argentinos. Hoy decir olivos, ¿no?, ya tiene un peso particular para los argentinos. Todos ya sabemos a qué me refiero. Digo la palabra olivos y sabemos todo lo que en este contexto de pandemia y restricciones ha generado en la Argentina esta palabra, ¿no? El lenguaje inclusivo que se está queriendo instalar en determinados ambientes, ¿no?, ámbitos. Seguramente han recibido mails donde está lleno el texto de X, de arrobas, de la E. La persona que ya escribe de esa manera quiere producir un efecto de sentido, ¿no? El lenguaje inclusivo. Entonces, los signos en sociedad son mucho más que objetos.
señales de tránsito, gestos, palabras. También estamos hablando de prácticas sociales y de palabras que van adquiriendo un peso muy especial. Las prácticas también son signos y también son discursos, ¿no? Y como productoras de efectos de sentido son también cambiantes. Yo puse algunos ejemplos. Antes un tapado de piel era sinónimo de estatus, digamos glamour, digamos elegancia, prestancia, etc. Ahora un tapado de piel va a ser duramente criticado en la mayoría de los contextos sociales, ¿no? Como lo vemos en esa propaganda. Tu madre tiene abrigo de piel, a la mía se lo arrancaron. Bueno, toda esta cuestión ecológica que hace que hoy un tapado de piel sea bochornoso y fuertemente criticado. Los tatuajes, que son tan comunes para nosotros, originalmente estaban asociados a sectores sociales, digamos, de bajo fondo, ¿no? O sea, presos, marineros, camioneros, boxeadores de esos antros así, de turbios. Ahora se ha ido popularizando y ya no está ligado el tatuaje a una clase social inferior o marginal. De todas maneras, hay cosas que los tatuajes por ahí no, generan cosas, generan ruido cuando la persona está sobre tatuada, o hay tatuajes que son más provocativos que otros, pero es una práctica social que ha cambiado de sentido, ¿no? Si una alumna en el colegio aparece con la mochila y un pañuelito verde, antes, hace 5, 6 años, 10 años, un pañuelo verde no nos decía nada. Hoy sí dice mucho y provoca un efecto de sentido que va a incomodar a muchos, va a problematizar la cosa, va a generar distintos posicionamientos, depende por supuesto del contexto en el que ese pañuelo se luzca, ¿no? Hay sentidos que tienen que ver con el imaginario que circula en la sociedad. Y de esto tenemos que tomar nota y hacernos preguntas, tratar de dilucidar qué está significando la sociedad con todo esto. Nosotros como educadores católicos no podemos hacer como que eso no existe, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión del abuso sexual por parte de la iglesia, la pedofilia del clero, los escándalos que la iglesia tiene en su haber con respecto a este tema. Hay chicos que absorben eso, se han enterado de eso, han visto en los medios de comunicación. Si yo estoy en catequesis dando el tema del celibato sacerdotal o de cómo está conformada la iglesia, y el chico tiene eso en su mente, en su cabeza, se acuerda de esa noticia, o si llega un sacerdote nuevo, ¿cómo lo mira? ¿Desde qué sentimientos lo mira? Esto está presente en cómo se van generando sentidos. Nuestro Papa es argentino. No es un detalle menor que sea argentino, y todas las lecturas políticas que se hacen del Papa, que se reunió con uno, que se reunió con otro, yo hago leer un texto del Papa a mis alumnos, o pronunciamos o citamos al Papa en un discurso de comienzo del año, por ejemplo, pero tenemos que tomar conciencia de que la figura del Papa tiene sus lados complejos, hay lecturas políticas de su figura, de sus gestos, por qué no viene a la Argentina, qué bien que no viene, qué mal que no viene, gente que se siente hasta desencantada del Papa por estas cuestiones, y algunos dicen los medios de comunicación son los que manipulan esta figura papal. Bueno, todos estos sentidos que están dando vueltas y que tienen que ver con cuestiones de iglesia. Todo lo que es la movida feminista, ¿no? Bueno, todo lo que ha generado la cuestión del aborto, un feminismo agresivo, violento, que hemos visto con dolor, ¿no? que han digamos, hecho actos de vandalismo frente a las iglesias, pero también sectores que se han apoderado de nuestros símbolos. Ahí vemos a una Virgen María, a la imagen de la Virgen María con el pañuelo verde y llevada en andas como emblema, ¿no? O sea, para apropiarse de la figura de la Virgen María a favor de esta causa del aborto. Bueno, todo esto
es lo que está sucediendo en esta dinámica de los sentidos que, como dijimos, son contradictorios muchas veces y siempre en disputa, porque vivimos en sociedad disputándonos el sentido de la realidad. Y ahí yo puse un collage de ficciones que fueron exitosas en su tiempo y que tenían que ver con lo religioso. Siempre como que da éxito, ¿no? La cuestión de lo religioso, lo monacal, las monjas que se enamoran, el cura que se enamora. Bueno, la película Camila, que tiene muchos años, pero en su tiempo fue Extraña Dama, Padre Coraje, Esperanza Mía, y hoy, en este momento, está dando que hablar El Reino, esta serie de Netflix, que pone sobre el tapete una imagen nefasta de un pastor evangélico, y todas las iglesias evangélicas han salido a cuestionar de que, si bien es una ficción, se trata de todo un mensaje negativo con respecto a lo que es la religión cristiana, ¿no? Todo esto que nos interpela es lo que está sucediendo, ¿no? en la sociedad, una sociedad en la que nosotros estamos. O sea, porque por ahí a veces tenemos esta idea de que la escuela está frente a la sociedad o ante la sociedad. La sociedad está dentro, somos protagonistas de la sociedad. Y entonces la pregunta por la comunicación institucional la tenemos que pensar, sí, hacia adentro, pero siempre inmersos en esta cultura tan compleja, ¿no? Nuestra comunicación institucional tiene que ver no solo con lo que decimos, sino con el sistema de relaciones, o sea, cómo nos relacionamos, es una manera también de producir sentidos, y las condiciones de comunicación, tanto verbal como no verbal, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Las condiciones de comunicación interna y externa. También en la institución se da un dinamismo, ¿no? Que se supone tiene sustento o encuentra su base en la identidad o imagen que la institución tiene y asume de sí misma, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿todos entendemos a la escuela de la misma manera? ¿O también en nuestra escuela se producen estos cimbronazos, sentidos y contrasentidos, puja por el sentido que estamos viendo en la sociedad? Nuestra escuela también lo vive a eso, ¿no? Y lo primero que tendríamos que decir es que para comprender en toda su densidad la dimensión comunicativa de nuestras instituciones, hay que superar también paradigmas reduccionistas y simplistas del fenómeno comunicativo. Estos circuitos comunicativos emisor-receptor tienen que ser superados por otro paradigma, ¿no? También acá hay un pasaje de paradigma. Hay que entender que vivimos insertos en una interacción comunicativa, en un contexto institucional que se vuelve problemático y complejo, ¿no? Entonces, esto de este esquema emisor-receptor, decir, yo tengo este mensaje, vos me lo comprendés y estamos perfectos. No, hay cortocircuitos, hay incomprensiones. El otro es un ser complejo que tiene su historia, su cultura, sus problemáticas, ¿no? Entonces, hablar de interacción comunicativa implica aceptar que la comunicación se ve complejizada por toda una serie de condicionamientos y factores psicológicos, sociales, culturales, económicos e ideológicos, incluso en el interior mismo de nuestra escuela. No podemos suponer que somos una cristiandad en chiquito, ¿no? Volviendo a este concepto de cristiandad, ¿no? Todos católicos, todos de acuerdo, en un bloque compacto donde todo hay una sintonía perfecta en la fe que profesamos, ¿no? La escuela católica no es una cristiandad en chiquito, ¿no? O sea, la escuela misma también se ve impactada por las transformaciones. Entonces, bueno, yo he puesto aquí toda una serie de preguntas que conducen a un no, por supuesto, a todas le vamos a contestar que no, pero formularlas nos permite tomar conciencia de esta complejidad.
¿Todos entendemos lo mismo cuando decimos escuela católica o pastoral? ¿Todos tenemos el mismo nivel de compromiso para con los objetivos fundamentales que se supone dan sentido a nuestra escuela? ¿Todos advertimos las fisuras o incoherencias que atraviesan el modo de ser y de decir de la escuela? ¿Todos somos asertivos en la resolución de conflictos? ¿Todos sentimos a la escuela de la misma manera? ¿Todos somos transparentes a la hora de plantear nuestras opiniones? ¿Todos somos fieles a los acuerdos que se establecen en la institución? ¿Todos estamos de acuerdo con el modo como circula y se socializa la información? ¿Todos somos abiertos al diálogo y respetuosos de las diferencias generacionales y de pensamiento? ¿Todos estamos de acuerdo con ciertos silencios que parecen imponerse? ¿Todos tenemos una misma mirada de la realidad sociopolítica y cultural? ¿Todos estamos en plena sintonía en nuestro modo de ser católicos? ¿Vivimos la fe católica de la misma manera? Bien, aquí vemos entonces, como les decía, son preguntas que a todas le vamos a decir que no, evidentemente, pero poder ponerle palabras a esto ya es una gran ayuda, ¿no? Por eso, a pesar de, o junto a, o gracias a esta diversidad tan compleja, ¿no? Nuestra escuela católica implícita y explícitamente tendrá que construir sentidos lo más coherentemente posible y de manera compartida para superar una mera puesta en escena de un como si o un sabemos que no es tan así, pero de otro modo no se puede o no se debe, ¿no? Entonces, si bien una imagen, una acción, un gesto valen más que 1000 palabras, hay que animarse a poner palabras para transparentar el hacer y el decir, ¿no? Esto de la transparencia, a ver, blanqueemos las cosas, a ver, ¿estamos todos de acuerdo? A ver, ¿qué entendemos por pastoral? ¿Qué entendemos por escuela católica? ¿Vamos hacia el mismo lado? ¿Entendemos a la escuela de la misma manera? Ponerle palabras, ¿no? Poder explicitar, porque los implícitos son muchos en las instituciones, ¿no? Los silencios ocupan demasiado espacio y nos tenemos que animar a ponerle palabras a lo que nos pasa, a lo que sentimos, a lo que nos hace ruido interiormente, a lo que nos parece que es incoherente, pero no nos animamos a decir, a ver, esto no puede pasar en una escuela católica, no nos tenemos que permitir esto que está pasando. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirlo? Tal vez los que más tendrían que ser propulsores de esto son las cabezas, ¿no? ¿Por qué el Papa hoy genera tanta cosa, tanta movida? Porque el cambio viene desde arriba, y entonces si desde arriba viene el cambio, si desde un concilio nos están invitando al cambio, está como habilitado, ¿no? Es mucho más difícil que el cambio venga desde las bases, desde abajo, sin el respaldo del que está liderando la escuela, ¿no? Por eso qué importante que los liderazgos generen espacios de comunicación, de apertura, de sinceramiento, ¿no? Siempre, por supuesto, con el respeto, la fraternidad y la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué dicen de nuestra institución los distintos aspectos que constituyen nuestra escuela? Porque no solo decimos con palabras, también decimos con acciones, con prácticas. Ya dijimos que un pañuelo verde dice que un tapado de piel habla, ¿no? Que determinados términos que tienen un peso muy, muy especial hablan, dicen. Entonces, bueno, preguntarnos por el decir y los sentidos, ¿no?, que producimos en los distintos ámbitos. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen de nuestra institución los espacios que habitamos? Por ejemplo, ¿representa nuestro espíritu escolar el hall de entrada, que es lo primero que se ve? ¿Con qué se encuentra la persona apenas llega? ¿Con un cartel de bienvenida, con un mensaje positivo, o prohibido tal cosa, prohibido entrar con tal cosa, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Cómo están distribuidos los espacios? ¿Qué dimensiones tienen? ¿Cuál es su accesibilidad?
¿no? ¿Hay lugar para lo estético y lo bello o todo es meramente funcional? ¿Dónde están puestas las prioridades a la hora de invertir en equipamiento e infraestructura? Lo que invirtamos en espacio es la importancia que le estamos dando. Yo recuerdo en una escuela que me tocó trabajar, me escandalizó apenas llegué el tamaño que tenía la cantina. Yo digo, pero acá esto equivale fácil a 8 aulas, hice yo el cálculo, ¿no? Y con el tiempo, enseguida entendí que si había espacio para la cantina, bienvenido sea, porque era un espacio de encuentro, de distensión, era también un salón de usos múltiples, había reuniones, había un grupo de mamás que rezaban el rosario los viernes y después se quedaban a tomar un café, los chicos en las horas libres se quedaban a comer, había juegos de mesa, o sea, todo lo que generaba esa cantina. Uno lo miraba desde una lógica funcional y parecía un derroche de espacio para el Morphy, decía yo. Esto es como que me parecía exagerado, pero todos los valores de relaciones humanas que ese espacio facilitaba, ¿no? ¿Qué devela de nuestra institución nuestro decir explícito? Ahí sí, ¿no es cierto? Bueno, está la palabra directa de nuestra institución. Tenemos un lema que nos guía, explicitamos su contenido y sentido, si lo vamos cambiando, ¿quiénes participan de su formulación? ¿No? A los lemas los armamos entre todos, los pensamos entre todos, o hay 2 o 3 que se les ocurrió una frase y ya llega en un comunicado, bueno, todos marchamos hacia ahí. ¿Cómo es nuestra presencia institucional en la web y redes sociales? ¿Qué dice y suscita nuestra cartelería? ¿Qué aspectos del discurso se cuidan muy especialmente a la hora de diseñar comunicados dirigidos a los docentes, a los estudiantes, a las familias? ¿Qué mensajes priorizamos en la contratapa de un cuaderno de comunicados o cuando tenemos que escribir una circular? ¿Qué membrete vamos a elegir? ¿Vamos a poner una frasecita linda que inspire? ¿Cómo vamos a ilustrar ese comunicado? ¿O nos vamos a abocar directamente a la información en sí? ¿Qué dice de nuestra institución nuestro modo de habilitar el ejercicio del poder y de la autoridad? Ya hemos hablado de la importancia de los liderazgos, ¿no? ¿Qué características tiene el decir y el proceder del equipo de gestión? ¿De qué manera circula la información? ¿Qué espacios hay para la libertad y las iniciativas laicales frente a la figura, estilo e impronta del cura párroco del momento? A veces nuestras comunidades bailan al ritmo del cura de turno, por decirlo de alguna manera. Entonces llega el padre nuevo y estamos todos a la espera de que marque el camino, marque el ritmo, esto sí, esto no, esto sigue, esto no, ya no va más porque el padre no lo quiere. Bueno, a veces el liderazgo genera eso, o, como decía yo antes, los laicos a veces favorecemos una lógica así, ¿no? Entonces, ¿de qué manera circula la información? ¿Todos estamos informados de lo que debemos ser informados? ¿O a veces la circulación, la información circula fragmentada, tergiversada? Bueno, la transparencia en la comunicación también dice mucho, ¿no?, de nuestra escuela. ¿Qué dice de nuestra institución nuestro modo de desplegar el ámbito de lo ritual y lo simbólico? Tienen un lugar especial, por supuesto, la cuestión celebrativa, ¿no? ¿Cómo preparamos las misas? ¿Quiénes son los responsables de su animación? ¿Son fruto de un proceso o se reducen a eventos que sí o sí deben llevarse a cabo porque la ocasión lo impone? ¿Siempre son los catequistas los que arman el guión y ensayan los cantos? ¿O abrimos el juego para que otros formen parte de la celebración? O al revés, en los actos patrios, ¿los catequistas no podemos hacer nuestro aporte o solamente va a reducirse nuestra tarea a rezar por la patria al final? Cuando ya está todo terminando, invocamos a la Virgen y oramos por la patria. Es lo único que puede hacer el catequista en un acto patrio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se gestiona la imaginería religiosa? Ahí vemos una madre Catalina, que es la fundadora de las esclavas, y uno dice, ¡ay, qué grotesco parece!, ¿no? Parece un muñeco, pero a lo mejor a los chicos sí les llega.
porque nuestra sensibilidad, como adultos de otro tiempo, por ahí nuestra devoción se siente como más cómoda con imágenes más antiguas, pero a lo mejor a los niños, a los jóvenes, esto les llega mucho más. O sea, tenemos flexibilidad para ponernos y tener empatía con lo que siente el otro, ¿no? ¿Cuáles son aquellos eventos que son para la institución un punto de condensación de sentidos? Son las fiestas patronales, el Vía Crucis de Semana Santa, nuestra fiesta patronal, son un punto de condensación de sentidos. Bueno, ¿cómo los afrontamos? ¿Prevalece el ánimo de renovación o se imponen tradiciones y roles fijamente distribuidos? ¿Le ponemos palabra a lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer? ¿Por qué queremos decir esto? ¿Por qué queremos poner este gesto? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Nos ponemos en el lugar de la comunidad para pensar si ese gesto que queremos hacer para la fiesta o para la procesión realmente tiene sentido, o qué sentidos tiene, ¿no?, para nosotros y cómo creemos que va a llegar. Por eso la pregunta: ¿qué significan nuestros signos? ¿Qué eficacia o impacto tienen? Fíjense cómo el Papa Francisco ha generado muchos mensajes muy fuertes en torno al gesto del lavatorio de los pies, ¿no? Tradicionalmente eran hombres los que podían recibir ese gesto de servicio por parte del sacerdote. Hombres, como verán, todos igualitos, camisa blanca, como que era un acto prácticamente ya preestablecido y ensayado, ya les avisaban: venite tal día, a vos te va a tocar en el lavatorio de los pies, así que todos medias limpias, por supuesto, uñas cortadas, todo impecable, porque, bueno, teníamos que estar ahí en ese montaje que tiene su valor, pero el Papa Francisco lo empieza como a romper a ese montaje y darle otro contenido, ¿no? Entonces ya no son solo varones y mujeres, niños. En algunos años ha ido a las cárceles, ¿no? O sea, este simbolismo tan rico del lavatorio de los pies empieza a adquirir nuevos sentidos, siendo fieles al mensaje original de Jesús, ¿no? Que ya de por sí el lavatorio de los pies, si uno se pone a pensar, es un gesto, diríamos, anacrónico, porque nosotros ya no tenemos esclavos en nuestra casa que nos reciben y nos lavan los pies. Nosotros no usamos sandalias ni caminamos en la tierra como era en esa época, y yo diría que ni nos lavamos los pies. ¿Quién se lava los pies ahora? Nos bañamos directamente, ¿no es cierto? Salvo que queramos hacernos todo un tratamiento de relajamiento de pies o tengamos algún problema, pero o sea, nos bañamos y bueno, también nos lavamos los pies. Entonces, bueno, por ahí ayudar a que nos ubiquemos, que Jesús de alguna manera tuvo un gesto de humillación, como si hoy una persona importante viniera a nuestra casa y nos diga: déjame, yo te limpio el baño, yo te cambio el tachito de tu baño donde está el papel higiénico. O sea, a esa humildad nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, como un gesto tuvo un sentido muy potente en un momento, y hoy ya empieza como a tener menos fuerza. Por eso la necesidad de que esos signos vuelvan a cobrar la fuerza que le dio Jesús en su origen, ¿no? Igual que cuando nosotros preparamos nuestras celebraciones. Bueno, si yo pongo una carpetita bordadita al crochet y estoy con jóvenes, los jóvenes a lo mejor asocien esa carpetita con la abuela, con la tía, y no sé si se van a sentir involucrados en ese altar, ¿no? Y si yo pongo un mantel que tiene que ver con un aguayo, porque, bueno, todo lo que es la onda andina, rústica, regional, a lo mejor a nosotros sí nos motiva, pero si yo estoy en una escuela urbana, los chicos están con sus celus, sus compus, encerrados a lo mejor en un departamento, ese manto a mí me dice muchas cosas y me motiva, pero a ellos ¿qué les dice? ¿Qué sentidos dispara esa manta, ¿no? Entonces, pensar en los sentidos que circulan
también es un servicio que tiene que prestar la escuela en su discursividad. ¿Qué dice de nuestra institución nuestro modo de organizarnos y ejecutar acciones? También habla de nosotros, ¿no? El modo como nos organizamos. ¿Tenemos como comunidad entrenamiento para planificar juntos? ¿O nos suelen llevar siempre puestos el apuro y la improvisación? ¿Se activan mecanismos para que podamos expresar qué evaluación hacemos de nuestro quehacer? ¿Hay espacios reales para explicitar qué sentido tiene lo que hacemos? ¿O más bien caemos en las redes del activismo poco reflexivo y agotador? ¿Se generan espacios para el diálogo sincero y para preguntarnos si de verdad estamos evangelizando en contexto? ¿Hay tolerancia para lo imperfecto? ¿O suele imponerse cierta presión para que las cosas salgan bien a la vista de todos, especialmente las autoridades, ¿no? Esto de, bueno, el activismo, el modo que tenemos de organizarnos, ¿no? Como dijo Leo al comienzo, ¿no? A veces tenemos la sensación de estar agotados, porque todos laburamos y mucho, pero a veces esa sensación de vacío, de que las cosas que hacemos no están centradas en el sentido que deberían tener, ¿no? O no están al servicio del sentido que queremos plasmar. ¿Qué dice de nuestra institución nuestro modo de tomar decisiones en las que se ponen en juego valores cristianos de manera muy directa y explícita, ¿no? ¿Cómo se maneja y se blanquea en el decir la admisión a las familias, las listas de espera para la matrícula, la primacía de egresados o hijos de docentes? ¿Cuáles son los criterios acá que están primando? ¿Los decimos, los blanqueamos? ¿Tenemos fundamentos para eso? ¿Cuáles son los criterios que se establecen y se dan a conocer con transparencia para la selección de personal, para las convocatorias a cubrir cargos, si es que las hay, ¿no? Hoy en día hay toda una cultura, ¿no?, de apertura. Las escuelas católicas abren sus convocatorias para hacerlas más transparentes. ¿Cómo se resuelven en el hacer y el decir situaciones en las que se plantean necesidades económicas de algunas familias, ¿no? Sabemos que necesitamos cobrar la cuota, pero bueno, ¿cómo vamos a manejar ese tema? ¿Cómo lo estamos manejando en contextos de tantas necesidades, ¿no? Y bueno, y cierro con este collage, ¿no? O sea, somos una escuela insertas en un mundo complejo, cambiante, con un decir y un hacer y un flujo de sentidos que nos problematiza nuestro decir. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos diciendo como escuela en el decir y en el hacer? Pero no es un decir que esté, digamos, ajeno al mundo. Estamos insertos en el mundo y a la vez marcamos una diferencia con ese mundo. Pero no somos una comunidad compacta, homogénea, donde todos pensamos lo mismo, donde venimos con historias iguales, sino que somos únicos e irrepetibles. Entonces, por eso, esta imagen de un individuo, puede ser varón, mujer, en solitario, donde también nosotros como personas únicas e irrepetibles, tenemos también nuestro bagaje de sentidos, ¿no? Sentidos que han ido configurando nuestra vida y que pueden entrar en cortocircuito con ciertos sentidos que se supone como comunidad adherimos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que nosotros podamos, así como es complejo el mundo que asumió el Concilio Vaticano II, también es compleja, ¿no?, la dimensión discursiva de este ser escuela. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a tomar agua, y ahora sí, siempre, bueno, los últimos minutitos abrimos el micrófono. Bueno, no sé si han podido anotar algo, escribir algo en el chat, voy a chusmear, no, era una pregunta. Bueno, esto lo vamos a poder lo vamos a poder ver de nuevo, lo vamos a masticar un poco más, después les voy a plantear la actividad que les propongo, pero bueno, preguntas, comentarios, algo que quieran destacar, algo que no se haya entendido, con lo que no están de acuerdo, o les parece que no es tan así, algo que
que haya quedado ahí para decir. Yo, yo anoté la verdad que es muy interesante todo, ¿no? Mónica. No, empecé a anotar, pero después ya no anoté porque me entusiasmé con tus palabras y ya no anoté tanto, pero sí anoté una frase que estaba en una placa que vos dijiste que era denso, la dimensión religiosa no me acuerdo, bueno, bien los títulos no anoté, pero sí anoté esto de que el objetivo es formar la personalidad cristiana. Y eso así como que fue muy fuerte, esa frase, y entonces yo estaba esperando que hicieras referencia a esa parte, y no me quedé, no sé cuál es la dimensión de esa frase, ¿no? O sea, qué implica esa frase, ¿no? O sea, el objetivo de formar la personalidad cristiana, ¿no? Porque en mis sentidos, me parece como muy fuerte, ¿no? Entonces quería que me dijeras Y tenés a razón qué porque hace referencia, ¿no? ¿Qué merece implica? aclaraciones, porque cuando uno habla a nivel psicológico de personalidad, estamos hablando de variedad de personalidades. Cada uno tiene su personalidad, su impronta personal, pero hay algo que tendríamos que tener en común, que son aquellos valores cristianos, ¿no? Entonces, estamos haciendo referencia a una cosmovisión cristiana que tiene que ver, bueno, con los valores evangélicos que digamos, nos guían a todos, más allá de que mi manera de ser, mi temperamento, las decisiones que yo tome, mi profesión van a ser diferentes, pero en algo tenemos que comulgar. Queremos el bien del otro, queremos ser artífices de la paz, creemos en Dios como creador, creemos en la fraternidad universal. Creo que se refiere a ese concepto, ¿no? No es que la fe cristiana nos uniforma, ¿no? Pero hay algo que hace que seamos cristianos, es la identidad cristiana, ¿no? Entonces, bueno, y formar la personalidad, porque, bueno, en una escuela confluyen muchos aspectos, ¿no? No solo los contenidos académicos, sino los valores, el modo de relacionarnos entre nosotros, lo ético, lo social, lo cultural. Entonces, de alguna manera vamos forjando una personalidad gracias a nuestra labor escolar. Pero sí, es una frase muy, muy fuerte, ¿no? Una expresión muy fuerte. Ujú. Sí, sí, por eso la anoté. La Y anoté para preguntarte. habría que, digamos, ver en qué contexto está dicho ese fragmento, ¿no? Sí, no Que anoté todo el contexto, es una placa, ya después la voy a buscar y a lo mejor te la... Claro, porque eh, en el prólogo del libro está seleccionado ese fragmento, ¿no? Que me parece que es también. importante cuando en un prólogo, bueno, en el prólogo siempre se pone toda la carne en el asador primero, ¿no? Es como que en el prólogo está la esencia del libro. Entonces me pareció importante ese fragmento, pero bueno, leyendo más ampliamente ese documento, le podemos encontrar más sentidos, ¿no? A esa expresión. Ujú. Bueno, muchas gracias. Yo quería, bueno, me pareció esto que hablaste de la personalidad, formar la personalidad cristiana, lo entiendo de esta manera que lo explicás y me parece que sí, me parece que es acertado y está en relación con esto, con lo que estamos hablando de la pastoral educativa. Y yo lo que quería decirte en particular, que me gustó mucho escucharte, Mónica, y las preguntas, me parecieron muy interesantes todas estas preguntas que fuiste haciendo en esta segunda parte de la clase, porque entiendo, me parece que nos van a servir un montón para pensarnos como escuela católica, esto de qué dicen los gestos, las acciones, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, de la manera en que lo hacemos, los criterios, si explicitamos o no. La verdad que estas preguntas permiten pensar un montón, pensarnos hacia adentro, permitir trabajar con otros y poder hacernos estas preguntas y que juntos podamos responderlas. Me parece como muy interesante para el trabajo de armar, o de pensar en la pastoral educativa, de pensarnos como escuela católica sobre todo, ¿no? Me gusta mucho esto de
realmente me siento identificada con todo lo que vos hablas del Concilio Vaticano II y esta visión que tiene de la Iglesia, porque es como que yo me siento parte, es lo que me permite sentirme parte. Es como que, si no, yo desde mi formación, desde chica, tenía esta otra formación que vos decís, de tan rígida, de los dogmas, de los ritos, y me ha costado cambiar esta visión a lo largo de los años. He quedado fuertemente marcada por esto. Entonces esta visión, conocer más acerca de esta mirada, de esta transformación de la Iglesia, me ayuda, y me parece que nos ayuda a todos, porque es lo que yo pienso de la Iglesia, como esta Iglesia que tiene que acoger y no expulsar, ¿no? Acompañar, y bueno, como que una Iglesia abierta al diálogo, abierta a escuchar, que entiende que hay gente que piensa distinto, que no todos tenemos las mismas ideas, ¿no? Y bueno, en relación a lo católico, a lo que al deber ser, a qué es lo que hay que hacer realmente, o por qué yo me digo católico, y a veces cuando digo que soy católico y hago esto, mucha gente que también que lo siente de una manera distinta, ¿no? Entonces me gustó esta mirada, esta apertura del Concilio Vaticano II, que da esta visión amplia, o que nos permite también abrir las puertas de nuestra institución, me parece, o de nuestra escuela, hacia a todos, tratando de, bueno, a lo mejor sí, fuertemente, con la intención de formar esta personalidad cristiana, ¿no? Pero basado en valores evangélicos que podemos compartir, podemos compartir sin tener que estar pegado a lo ritual, a esto de cumplir, a esto de como decías vos, de sí o sí saberse los mandamientos de memoria, y después no saber cómo estar cerca de los otros, o cómo poder plasmarlos, sería cómo llevarlos adelante, cómo poder contagiar a otros, contagiarlos, ¿no? De ese espíritu, en vez de alejarlos. Claro. Qué lindo. Todo lo que va suscitando, ¿no? Esta mirada, ¿no? que el concilio nos invita a hacer. Yo quería compartir. A mí también la primera parte es como muy fuerte, ¿no? Porque nos mueve, o por lo menos a mí, decir, bueno, este paralelo me parece que muchas veces no lo hacemos, y por ahí está bueno hacerlo siempre, ¿no? O sea, tener en cuenta esto, ¿no? Decir, bueno, a ver qué prácticas, a ver qué cosas, y con respecto a las preguntas también para mí fueron movilizantes, porque en realidad vos ibas haciendo las preguntas y yo iba diciendo, ay, a ver, esto es como que iba haciendo sí, no, y es movilizador, porque nos ayuda, la verdad que si no es como que siempre estamos ahí y no nos cuestionamos, ¿no? Y necesitamos cuestionar las prácticas, pues si no es como que siempre vamos siguiendo ¿viste? La corriente, ¿me entendés? Y es como que no nos plantamos, no nos pensamos, y necesitamos pensar, necesitamos ver cómo es nuestro accionar, cómo es nuestro decir. Por eso la verdad que me impactó muchísimo. Hermosa todas las cosas, porque la verdad que me han hecho pensar mucho, o sea, en mi escuela, en lo que vivimos, en las cosas que queremos hacer. Cómo no sé, me ha movilizado muchísimo. Así que muchas gracias. Bueno, me alegro. Para evitar el como sí, ¿no? Esto de lo ficcional, es muy fuerte también esto de reconocer que muchas cosas están sostenidas porque, bueno, como decís, nos lleva la corriente y seguimos, y no nos hacemos preguntas, ¿no? Pero también hay que habilitar el espacio para que las preguntas se hagan, porque aquellos que por ahí se animan a cuestionar o a preguntar, bueno, en algunas instituciones o contextos son tomados como
ya viene el gremialista zurdo que viene a generar lío, digamos, o la retobada, la que empieza como la criticona por criticar, entonces a veces hay cierta condena, digamos, encubierta o no tan encubierta, al que se anima a decir, a ver, momento, ¿lo tenemos que hacer de nuevo este año así? Y si lo hacemos de esta otra forma, bueno, ahí se arma todo un lío, ¿no? Pero no, siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué no lo vamos a cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo pensaba, Moni, cuando mostrabas los dos modelos, digamos, el modelo anterior, el concilio, y después con los cambios que se fueron provocando, pero como que antes era, bueno, estás en un colegio católico, como diciendo, abstenete las normas, o es así acá, y que bueno, que después se fue cambiando, o se intenta cambiar, pero sin embargo, lo he vivido en el aula, y eso que desde nivel superior, en el terciario, y bastantes veces también, creo que más veces Mariana y Roxana nos pueden decir en secundario, de esto de que, bueno, de repente no quieren participar de una misa, que dicen ¿por qué tenemos que ir si no queremos? Y las chicas grandes me han hasta planteado que no querían cursar el seminario de educación religiosa y como que no lo querían cursar, no les interesaba y no era su deseo, y que no nos íbamos a meter en su fe personal, pero que el seminario y los conocimientos íbamos a tratar de que los adquiriera y pudiera expresar algo que haya aprendido, ¿no? Pero ¿Se corta un poquito, puede ser? digo, qué difícil, porque la primera respuesta sería, cómo nosotros, por ejemplo, yo como docente de, no sé si se me corta, pero como docente del Contardo, tenemos como objetivo ahora hacer un proyecto pastoral, y armarlo mucho más fuerte, más sólido, y de repente ver que hay alumnos de ambos niveles, secundario y terciario, que no nos están eligiendo por eso, por ser católico, como si fuera para ellos algo menor, como diciendo, bueno, eso lo voy a dejar pasar, pero me gusta porque, qué sé yo, seremos el colegio privado de la zona, o tal vez en el interior que hay menos oferta, y como que les gusta porque otras cosas que no son por lo religioso, y nosotros queremos una impronta religiosa, y en el aula chocamos. Y yo quisiera evitar esta respuesta. Está en el Contardo diciendo, ¿qué hacen acá? ¿Y cómo trabajar con esa gente, digamos, desde el momento en que nos eligen? No cerrar la puerta, como decía Roxana, sino abrirnos, pero a la vez realmente hacer un engranaje, ¿no? De decir, bueno, esta materia no, esta no la hagas porque sí, es personal para vos, digamos, es un seminario, digamos, una materia. Pensaba eso, sin respuesta, digamos, me queda así como... Es un desafío porque también hay que seguir sosteniendo esto de decir, bueno, vos sabés que estás en una institución católica, entonces de alguna manera tampoco el otro tiene por qué imponer, decir, bueno, yo no quiero hacer esta materia. Bueno, es como que tampoco podemos fomentar esa actitud que no es respetar nuestra identidad. El desafío tal vez va a ser cómo nosotros presentamos la materia, de qué manera, cómo vamos a pilotear esta cuestión de la evaluación, qué contenidos vamos a plantear. Yo me acuerdo que en una de las, para el Vía Crucis, era el comienzo de año, y lo hemos vivido juntas, ¿te acordás que teníamos que, bueno, para la procesión, que las chicas nos ayudaran a hacer las botellitas de agua bendita? Entonces teníamos que juntar las botellas descartables, hacer el cartelito, y recién empezábamos el año, ¿no? Con alumnas que no sabías vos si tenían fe, si de dónde venían, y bueno, entonces no era, no lo vamos a hacer. Bueno, tomarnos el tiempo de explicar qué significaba eso, el valor del agua bendita, por qué le íbamos a entregar a las familias esa botellita, bueno, tomarnos el trabajo de los sentidos, ¿no? O sea, de que el otro no se sienta que bueno, que lo estás de alguna manera usando para hacer las botellitas que necesitamos miles, y nos urgía el tiempo, y no, tomarnos ese espacio para decir, bueno, vamos a hacer esto y con este sentido.
Pero bueno, es un desafío constante porque, como vos decís, Lucía, muchos eligen nuestras instituciones no por esta identidad, sino por otros factores, ¿no? Yo lo que quería decir, buenas tardes, no sé si se escucha. Sí, Sí, sí. se Sí. escucha. Bueno, en pensar sobre todo justamente la escuela como un espacio de evangelización, ¿no? Porque no van a llegar a nuestras escuelas católicas todos docentes católicos, todos alumnos católicos. Yo creo que ahí está el desafío también, ¿no? Particularmente estoy trabajando en una escuela pública, por ejemplo. Trabajé mucho tiempo en la escuela privada. Pero esa es la realidad, no todos los docentes son católicos y el mensaje que se transmite muchas veces a los niños no condice con lo que con el ideario educativo, ¿no es cierto? Entonces por ahí hay que replantearse muchas cosas porque hay una falencia de docentes que puedan acordar con el ideario y por necesidad muchas veces no queda otra que acogerlos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay un desafío acentuado en esto, de tener conciencia que también tenemos que evangelizar a nuestros docentes y a nuestros alumnos, la escuela como espacio de evangelización. Creo que ese fue, es la historia de cada una de las escuelas, desde los fundadores, desde las escuelas parroquiales. Yo creo que ese es el objetivo, siempre fue el objetivo, la evangelización y la educación. Bueno, eso es lo que quería decir. Yo también ahí coincido un poco con lo que menciona acá Tere, y viendo y escuchando la realidad de las distintas escuelas, ¿no? Bueno, nosotros también estamos en ese proceso de armar un proyecto pastoral para el colegio, y a lo que más nos cuesta por ahí es en cuanto al personal, la gente que entra a trabajar, los nuevos, ¿viste? Eso, más allá del camino que hacemos con los niños y con los jóvenes, ¿no? Que es todo un desafío a diario. Pero digo yo, pensar esto, ¿qué entendemos por pastoral educativa? Está muy bueno, muy claro todo lo que explicó Mónica, porque nos ayuda a mirarnos todos, no es un área nomás, no es el equipito de pastoral el que tiene que, somos todos, desde el director hasta el señor que limpia, o el que está en maestranza, y eso me parece que es lo que tenemos que ir ganando terreno de a poco, de que todos tengamos la impronta pastoral, desde lo que hacemos, es lo más fuerte, y así se va a ir cambiando la mentalidad, y vamos a poder todos de algún modo evangelizar, si no vamos a seguir, como quien dice, tapando huequitos, y no vamos a la raíz, ¿viste? O sea, no vamos a lo profundo. Entonces, ese es el mayor desafío que tenemos, y que tenemos que empezar a pensarlos como todo, no que es el equipo de pastoral, la gente, los profes no van a misa, los chicos no quieren ir, y es culpa del equipo de pastoral. No, las falencias las estamos teniendo todos como institución. Entonces eso está muy bueno porque nos invita a mirarnos todos. Me encantó eso. Y me da tranquilidad de saber de que uno no carga con esa mochila solo. Claro, seguro. Bueno, yo quiero respetar los tiempos que hemos pautado, esto da para mucho, por eso está habilitado el foro. Hay un foro que yo abrí que dice Resonancias del Recorrido Histórico, pero ese mismo foro lo vamos a seguir usando porque en realidad ha sido nuestro recorrido histórico comunicacional, podríamos decir, ¿no? Es pensar en el pasado que queremos, de ese pasado queremos aprender, pero nos estamos problematizando el presente. Entonces, aquello que quieran comentar del encuentro de hoy, o del primero, si no han participado, pueden hacerlo en el foro, que se llama Resonancias, ¿no? Bueno, y para la actividad que yo les propongo de este segundo módulo, es que de todas estas preguntas que aparecen en este PowerPoint, elijan una sola, no vale 2, 3 o 4, una que consideren que la institución de ustedes se la tiene que formular, o ahí donde, bueno, de todo esto, todo me toca, todo me interpela, pero por acá tendríamos que empezar. Es lo más crítico, lo que más me hace ruido. Bueno, yo después les voy a presentar ahí la consigna, y sería como una reflexión personal, ¿no? Para poder decir, bueno, en mi escuela hace falta que nos hagamos esta pregunta.
Hay muchas más, pero elijo esta como prioritaria. Y de alguna manera les va a servir como fundamentación para lo que van a tener que armar con Leo, porque la idea es que lo que pensemos para nuestra escuela responda a urgencias o a necesidades que vemos que, bueno, requieren de una acción, una intervención o un aporte de nosotros, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. De mi parte, agradecerte, Mónica. Son los primeros 2 módulos, tuvo que romper el hielo, Mónica, empezar esta diplomatura. Ya el próximo martes lo tenemos al profesor Tomás, que nos va a dar estos módulos de espiritualidad, y después tenemos los módulos de concretamente pensar en el ideario y en el proyecto pastoral. Al final la volvemos a encontrar a la profe Mónica, si no la despedimos, porque profe Mónica y profe Tomás, los 3 son los que vamos a estar revisando las proyecciones, las planificaciones que ustedes nos van a ir entregando, y dentro de nuestras humildes sugerencias tratar de acompañarlos dentro del contexto que cada uno tenga que afrontar y evangelizar. Yo como para finalizar, me encantó, profe Mónica, y cuando vos ibas hablando, yo se me venía, no me pude acordar en qué discurso de Juan Pablo II, que decía, ser cristiano es una idea, no es una idea. Ser cristiano es una ideología, no es seguirlo a él. Es seguirlo a él, ¿no? Entonces, en nuestras comunidades, ¿lo seguimos a él o hacemos cosas, ¿no? Es una pregunta hermosa de todo lo que nos ha sido regalando, porque estas preguntas nos ayudan a reflexionar sobre eso. ¿Lo seguimos a Jesús? Si lo seguimos a Jesús, entonces nuestra comunidad puede estar tranquila. Ahora, si hacemos cosas, pero no lo seguimos a él, dijera Juan Pablo II, bueno, hay que reflexionar, hay que reflexionar. Así que bueno, te agradecemos, profe Mónica, le agradecemos a todos haber culminado este módulo 1, y bueno, nos encontramos en el módulo 2. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos seguimos comunicando por el WhatsApp y por los foros, ¿no? Aprovechen ese espacio para presentarse, los que todavía no lo han hecho, y bueno, expresar todas aquellas cosas que todavía están y que queremos compartir. Muchas gracias y bueno, seguimos avanzando. Un gusto. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.